De sangre y cenizas. Capítulo 38. Unos brazos me levantaron con ternura del suelo de tierra. Kiran. Veía su cara borrosa y noté un zumbido en los oídos. Todo a mi alrededor se difuminó hasta que no quedó nada y ya no sentía ningún dolor. Me quedé ahí hasta que lo oí llamar mi nombre. Hawk. Abre los ojos, Poppy, venga. Me apremió, y noté que sus dedos me quitaban la daga de la mano. Cayó al suelo a mi lado con un ruido sordo. Su mano se curvó en torno a mi barbilla. Necesito que abras los ojos, por favor. Por favor. Jamás lo había oído decir por favor de ese modo. Mi corazón, amodorrado, empezó a acelerar cuando recuperé la conciencia, junto con un dolor atroz y ardiente. Abrí los ojos con esfuerzo. Ahí estás. Apareció una sonrisa, pero estaba toda mal y forzada. No había hoyuelos profundos, ninguna calidez ni luz risueña en sus ojos dorados. Por falta de fuerza de voluntad o por pura estupidez, hice lo que no había hecho desde que descubrí la verdad sobre él. Estiré mis debilitados sentidos y percibí el zumbido de angustia que emanaba de él. Era más profundo que antes, ya no parecía esquirlas de hielo contra mi piel, sino más bien dagas. Garras. Aspiré una bocanada de aire y me supo a metal. Duele. Lo sé. Malinterpretó lo que dije. Clavó los ojos en los míos. Lo voy a arreglar. Haré que el dolor se vaya. Haré que se vaya todo. No tendrás ni una sola cicatriz más. Una sensación de confusión se apoderó de mí. No sabía cómo podía hacer nada de eso. Tenía demasiadas heridas. Había perdido demasiada sangre. Lo sentía en la frialdad que empezaba a trepar por mis piernas. Me estaba muriendo. No, de eso nada, me contradijo, y me di cuenta de que acababa de decir esto último en voz alta. No puedes morir. No lo permitiré. Entonces levantó su brazo hacia su boca. Vi esos afilados dientes que había sentido ya antes y contemplé, horrorizada, cómo se mordía la muñeca, cómo desgarraba su propia piel. Di un grito e intenté levantar la mano para tapar la herida. Él me había secuestrado, había matado para llegar hasta mí, me había traicionado y era mi enemigo. Por todo ello, me encontraba impotente de nuevo. Me estaba muriendo. No debería importarme que él sangrara, pero me importaba, porque era un imbécil. Voy a morir siendo imbécil, murmuré. Hawk frunció el ceño. No vas a morir, repitió, las líneas de su mandíbula tensas. Y yo estoy bien. Solo necesito que bebas. ¿Que bebiera? Mis ojos se posaron en su muñeca. No podía querer que... ¿Castell? ¿Sabes? Interrumpió la voz de Kiran. ¿Castell? Sé exactamente lo que estoy haciendo, y no quiero tu opinión ni tus consejos. Un hilillo de oscura sangre roja resbalaba por su brazo, y tampoco los necesito. Kiran no respondió, y yo solo podía mirar a Hawk, atrapada en un horror fascinado. Hawk bajó su muñeca desgarrada hacia mí, hacia mi boca. No, me aparté de él, aunque no llegué muy lejos con su brazo alrededor de mi espalda como una barra de acero. No, tienes que hacerlo, morirás si no lo haces. Prefiero morir a convertirme en un monstruo, juré. ¿Un monstruo? Se rió bajito, pero fue un sonido áspero. Poppy, ya te he dicho la verdad acerca de los demonios. Esto solo hará que te pongas bien. No le creía, no podía, porque si lo hacía, significaría que todo lo que había dicho era verdad, y que los ascendidos eran malvados. Ian sería... Vas a hacer esto, insistió. Vas a beber. Vas a vivir. Toma esa decisión, princesa. No me obligues a tomarla por ti. Aparté la mirada y respiré hondo. Capté un olor extraño. El olor no olía a sangre en absoluto. Nada que ver con los demonios. Me recordó a cítricos en la nieve, fresco y ácido. ¿Cómo podía la sangre oler así? Penélope, dijo Hawk, y había algo diferente en su voz, algo más suave y más grave, como si tuviera eco. Mírame. Casi como si no tuviese control de mi propio cuerpo, levanté la mirada hacia él. Sus ojos, el tono miel daba vueltas, giraba con motas doradas más brillantes. Entreabrí los labios, incapaz de apartar la mirada. ¿Qué me estaba haciendo? Bebe, susurró. O gritó. No estaba segura, pero su voz estaba en todas partes, alrededor de mí y dentro de mí, y sus ojos seguía sin poder apartar la mirada de ellos.
Sus pupilas parecieron expandirse. «Bebe de mí». Una gota de sangre cayó de su brazo a mis labios. Se coló entre ellos, ácida pero también dulce sobre mi lengua. Sentí un cosquilleo en la boca. Hawk apretó la muñeca con más fuerza contra mis labios, y su sangre fluyó dentro de mi boca, resbaló por mi garganta espesa y caliente. En alguna parte lejana de mi cerebro, pensé que no debería permitir aquello, estaba mal, me convertiría en un monstruo, pero el sabor no se parecía a nada que hubiese probado antes, un completo despertar. Tragué, succioné más. Eso es, la voz de Hawk sonó más profunda, más rica. «Bebe». Así que lo hice. Bebí mientras sus ojos permanecieron fijos en los míos, sin perderse nada. Bebí y mi piel empezó a vibrar. Bebí aferrada a su brazo ensangrentado, sujetándolo contra mí antes de poder darme cuenta siquiera de lo que estaba haciendo. El sabor de su sangre era un puro pecado, rico y exuberante. A cada trago, el malestar y los dolores menguaban, y el ritmo de mi corazón se apaciguó, se volvió regular. Bebí hasta que mis ojos se cerraron, hasta estar rodeada por un caleidoscopio de azules brillantes y vívidos, un color que me recordaba al mar Stroud. El azul llevaba consigo una claridad sorprendente, como si fuese un cuerpo de agua jamás tocado por el hombre. Pero no era ningún océano, había roca fría y dura bajo mis pies, y sombras que presionaban contra mi piel. Una risa suave desvió mi atención del estanque de agua hacia el pelo oscuro. «Basta», masculló Hawk. «Ya basta». No podía bastar, todavía no. Me aferré a su muñeca. Bebí con avidez. Me alimenté como si estuviera muerta de hambre, y así era como me sentía, como si ese sustento fuese lo que me había faltado toda la vida. «Poppy», gimió Hawk. Se soltó de mi agarre y apartó su muñeca devastada. Hice ademán de seguirlo porque quería más, pero noté los músculos líquidos, los huesos blandos. Me fundí en su abrazo y sentí como si estuviera flotando, un poco perdida en la manera en que mi piel seguía vibrando, y un agradable calor inundaba mi pecho. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido minutos o podían haber sido horas, antes de que Hawk dijera mi nombre. Abrí los ojos para encontrarlo mirándome desde lo alto. Lo veía un poco borroso, difuminado por los bordes. Estaba apoyado contra una pared, la cabeza inclinada hacia ella, y en ese momento parecía totalmente relajado, como si hubiese sido él el que había saboreado la magia y no yo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó. No estaba segura de cómo responder a esa pregunta. ¿Me ardía el cuerpo como si estuviese en llamas? ¿Escocía y palpitaba? No. «No tengo frío, mi pecho no está frío. No debería estarlo». Él no lo entendía. «Me siento diferente». «Bien», comentó, con una sonrisita. «Siento como si mi cuerpo no estuviera conectado». «Eso se te pasará en unos minutos. Solo relájate y disfrútalo». Ya no me duele nada. Intenté ordenar mis pensamientos, pero no hacían más que dar vueltas. No lo entiendo. «Es mi sangre». Levantó la mano para retirar unos mechones de pelo de mi mejilla. El roce de sus dedos me provocó un escalofrío de hipersensibilidad. Me gustó la sensación. Me gustaba la forma en que me hacía sentir. Siempre había sido así, aunque ya no debería. La sangre de un atlantiano tiene propiedades curativas. Ya te lo dije. «Eso no es posible», susurré. «¿Ah, no?» Estiró la mano y levantó mi brazo. «¿Acaso no te hirieron aquí?» Mis ojos siguieron la dirección de los suyos hacia la cara interna de mi antebrazo. Sangre seca y tierra ensuciaba la superficie, pero donde las garras habían rajado los tejidos, la piel estaba ahora suave y lisa bajo la mugre. «¿Y aquí?», preguntó. Movió la mano de modo que su pulgar girara en torno a la parte superior de mi brazo, justo por debajo del hombro. «¿No te arañaron aquí?» Mis ojos se demoraron en la pálida cicatriz del viejo ataque de los demonios, justo por dentro de mi codo. Forcé a mis ojos a subir hasta donde su pulgar seguía dibujando pequeños círculos. No había marcas frescas, ninguna herida abierta. Contemplé mi brazo maravillada. «No hay cicatrices nuevas. No habrá cicatrices nuevas», me dijo. «Es lo que te prometí». Era cierto. «Tu sangre es asombrosa». Y lo era. Mi mente embotada ahondó en todo lo que se podría hacer con ella, las heridas que podrían curarse y las vidas que podrían salvarse,
La mayoría de la gente estaría en contra de beber sangre, pero... Espera, mis ojos volaron de nuevo hacia los suyos. Me forzaste a beber tu sangre, exacto. ¿Cómo? Es una de esas cosas que ocurren al madurar. No todos podemos obligar a otros. ¿Lo has hecho alguna vez antes? ¿Conmigo? Es probable que desees poder achacar tus acciones pasadas a eso, pero no, Poppy. Nunca necesité ni quise hacerlo. Pero ahora lo has hecho. Sí. No suenas ni remotamente avergonzado. Es que no lo estoy, repuso. Empezó a esbozar una sonrisa juguetona. Te dije que no te permitiría morir. Y hubieses muerto, princesa. Te estabas muriendo. Te salvé la vida. Hay quien sugeriría un gracias como respuesta apropiada. No te pedí que lo hicieras, pero estás agradecida, ¿no? Cerré la boca, porque sí que lo estaba. Solo tú discutirías conmigo sobre esto. No había querido morir, pero tampoco quería convertirme en un demonio. No me volveré... no, suspiró Hawke. Bajó mi brazo para dejarlo sobre mi estómago. Te dije la verdad, Poppy. Los atlantianos no crearon a los demonios. Fueron los ascendidos. Mi corazón dio un respingo cuando mis ojos se posaron en las vigas vistas del techo. No estábamos en la celda. Giré la cabeza y vi una cama rústica con gruesas colchas y una mesilla a su lado. Estamos en un dormitorio. Necesitábamos privacidad. Recordé haber oído la voz de Kiran, pero ahora la habitación estaba vacía. Kiran no quería que me salvaras, porque está prohibido. Tardé unos momentos en recordar lo que me había contado. Se me cayó el alma a los pies. ¿Voy a convertirme en un vampire? Hawke soltó una carcajada. ¿Qué tiene eso de gracioso? Nada. El otro lado de sus labios se curvó hacia arriba. Sé que todavía no quieres creer la verdad, pero muy en el fondo sí que quieres. Por eso has hecho esa pregunta. Ahí tenía cierta razón, pero yo no contaba con la capacidad intelectual ni emocional para llegar a ese punto. No en ese momento. Para convertirte, necesitarías mucha más sangre que esa. Volvió a apoyar la cabeza contra la pared. También requeriría que yo fuese un participante más activo. Varios músculos profundos de mi cuerpo se pusieron en tensión, demostrando que, de hecho, no estaban blandos. ¿Cómo serías un participante más activo? La sonrisa de Hawke se convirtió en humo, y se volvió tan pecaminosa como su sangre. ¿Preferirías que te lo demostrara en lugar de contártelo? No, me puse roja como un tomate. Mentirosa, susurró, y cerró los ojos. El calor de mi piel empezó a extenderse como si fuese una chispa. Me moví. Ya me sentía menos ingrávida y más pesada. Intenté hacer caso omiso de la sensación. ¿Están Neil y Delano bien? Se pondrán bien. Estoy seguro de que se alegrarán de saber que preguntaste por ellos. Lo dudaba, pero algo estaba pasando. Cambiando. No parecía que mi cuerpo fuese mío, no con todo ese calor que se filtraba en mis músculos, que me sonrojaba la piel, que se arremolinaba en el centro de mi ser. Supuse que era él, la sangre de Hawke que se abría paso poco a poco hasta todos los rincones de mi cuerpo. Hawke estaba dentro de mí. Sentí que perdía el control, igual que la noche del bosque de sangre, y cuando estuvimos en la habitación de encima de la taberna. De repente me empezó a arder el pecho. Lo notaba pesado, pero no era de dolor, ni por falta de aire ni por frío. No, era como cuando Hawke me había tocado, cuando me había desnudado y me había besado por todas partes. Me sentí floja, me cosquillaba en las entrañas, igual que me hormigueaba la piel. Una intensa lujuria palpitó por todo mi cuerpo, un deseo oscuro que abrazaba. Las aletas de la nariz de Hawke se abrieron al inspirar, y entonces dio la impresión de que su pecho dejaba de moverse. Sus facciones seguían borrosas, pero cuanto más lo miraba, más caliente me sentía. Poppy, masculló Hawke. ¿Qué? Mi voz sonó llena de miel. Deja de pensar lo que estás pensando. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? Bajó la barbilla y su mirada fue como una caricia. Lo sé. Con un estremecimiento, reacomodé las caderas y el brazo de Hawke se apretó alrededor de mí. No lo sabes. No respondió y me pregunté si podía sentir el fuego líquido que corría por mis venas y el calor húmedo de lo más profundo de mi ser. Me mordí el labio, saboreé su sangre y gemí. Cerré los ojos. ¿Hawke? Hizo un sonido y quizás dijera algo, pero resultó indescifrable. Me estiré, no lograba más que aspirar bocanadas rápidas y superficiales.
La vasta camisa y los ásperos pantalones rascaban contra mi piel y contra las sensibles y endurecidas puntas de mis pechos. «Hawk», murmuré. «No», dijo poniéndose tenso. «No me llames así. ¿Por qué no? No lo hagas y ya está». Había muchas cosas que no debía hacer ni decir, pero todo mi ser estaba concentrado en la forma en que ardía mi cuerpo entero, en cómo palpitaba de deseo. Mi mano se movió, se deslizó por mi estómago, por encima de la camisa arañada y desgarrada, hasta mi pecho, guiada solo por instinto y necesidad. Cerré los dedos sobre la temblorosa piel y la moldeé a la palma de mi mano. Un escalofrío doloroso se abrió paso a través de mí. «Poppy», masculló Hawk, «¿qué estás haciendo?» «No lo sé», susurré. Erguí la espalda sin dejar de acariciarme a través de la fina y ajada camisa. «Estoy ardiendo». «Solo es la sangre», dijo con voz pastosa, y el instinto me dijo que me estaba observando y me puso aún más caliente. «Se te pasará, pero tienes que dejar de hacer eso». No dejé de hacerlo, no podía. Mi pulgar rodó por encima de la dureza de mi pezón, y hagué una exclamación. Me recordó a lo que me había hecho Hawk, pero él había usado más que sus manos. Quería que lo hiciera otra vez. Un intenso dolor palpitante entre mis piernas me retorció las entrañas. Moví las caderas y apreté los muslos, pero eso no ayudó. La presión solo empeoró las cosas. «Hawk», «Poppy, por el amor de los dioses». Con el corazón desbocado, abrí los ojos y descubrí que había estado en lo cierto. Tenía los ojos fijos en mí, en mi otra mano, la que tenía voluntad propia y se estaba deslizando hacia abajo por mi estómago. «¿Me besas?» «No quieres eso». Se formaron unas líneas tensas alrededor de su boca. «Sí lo quiero». Mis dedos llegaron a mi cintura, donde se abrían los pantalones. «Lo necesito». «Eso solo lo piensas ahora mismo». De pronto, vi su rostro con mayor nitidez, y era imposible ver cómo se habían afilado sus facciones. «Es la sangre». «No me importa». Las yemas de mis dedos rozaron la piel desnuda debajo de mi ombligo. «Tócame, por favor». Hawk hizo un ruido sordo con la parte de atrás de su garganta. «¿Ahora crees que me odias? Si hago lo que me pides, querrás asesinarme». Hizo una pausa y sus labios se curvaron hacia arriba. «Bueno, querrás asesinarme más de lo que quieres hacerlo ya. Ahora mismo no tienes el control de ti misma». Lo que estaba diciendo tenía sentido, pero al mismo tiempo no lo tenía. «No». «¿No?» Arqueó las cejas, pero no apartó la vista de mi mano. «No te odio», le dije, y sentí un doloroso retortijón en el corazón que me indicó que era verdad. Debería estar disgustada por ello. Hizo ese ruido de nuevo y cuando su mano se cerró en torno a mi muñeca, casi lloré de alegría. Iba a tocarme, excepto que no hizo nada más que sujetar mi mano donde estaba. «Hawk, planeé arrancarte de todo lo que tenías, y lo hice, pero ese no es ni lejos el peor de mis crímenes. He matado gente, Poppy. Tengo las manos tan manchadas de sangre que jamás estarán limpias. Derrocaré a la reina que cuidó de ti, y muchos más morirán en el proceso. No soy un buen hombre». Tragó saliva con esfuerzo. «Pero estoy intentando serlo ahora mismo». Un revoloteo de nervios llenó mi estómago. Sus palabras deberían ponerme furiosa, pero lo deseaba, y pensar era bueno, era todo lo que hacía en la vida. No quería hacerlo más. «No quiero que seas bueno». Sin darme cuenta siquiera, había levantado mi otra mano para agarrar la parte de delante de su camisa. «Te quiero a ti». Hawk negó con la cabeza, pero cuando tiré de la mano que sujetaba, se inclinó sobre mí. Cerré el puño con más fuerza en torno a su camisa, cuando se detuvo con la boca apenas unos centímetros de la mía. «En unos minutos, cuando esta tormenta amaine, volverás a aborrecer mi mera existencia, y con razón. Vas a odiar haberme rogado que te besara, que te hiciera algo más. Pero incluso sin mi sangre en tu interior, sé que nunca has dejado de desearme, pero cuando esté muy dentro de ti otra vez, y lo estaré, no serás capaz de echarle la culpa a la influencia de la sangre, ni a ninguna otra cosa». Lo miré. Parte de la neblina de la lujuria empezaba a evaporarse de mi mente. Levantó mi mano y se la llevó a la boca. Me dio un beso en el centro de la palma, cosa que me sorprendió. Era un acto tan tierno, uno que imaginaba que los amantes hacían todo el rato. Tiré de mi mano y él la soltó. La coloqué contra mi pecho. El cosquilleo estaba desapareciendo de mi piel, pero el dolor del deseo insatisfecho aún perduraba.
no tan omnipotente como hacía unos minutos, pero la parte de mí, que parecía estarse despertando, supo que Hawke estaba a lo cierto. Lo que sentía por él no tenía nada que ver con la sangre. Lo que sentía era algo embarullado y crudo. Lo odiaba y a la vez no. Me preocupaba por él, por idiota que eso fuese, y lo deseaba, sus besos, sus caricias, pero también deseaba hacerle daño. No éramos amantes. Éramos enemigos y nunca podríamos ser nada más. Estaba rodeada de gente que me odiaba. Jamás debí marcharme, dijo. Debí imaginar que algo como esto podía suceder. Pero subestimé su deseo de venganza. ¿Querían verme muerta?, murmuré. Pagarán por lo que hicieron. Me moví un poco, ya me sentía menos ingrávida y más sólida. Deslicé el brazo por mi pierna, todavía asombrada de que no me doliera. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Matarlos? Exacto, confirmó. Abrí los ojos como platos. Y mataré a cualquier otro que pretenda seguir ese camino. Fijé la vista en él, sin dudar ni un segundo de que hablaba en serio. Hawke no podía cuestionar a cada uno de sus seguidores o de su especie. Yo no estaba a salvo ahí. ¿Y yo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Levantó los ojos hacia los míos. Un músculo se apretó en su mandíbula. Ya te lo dije. Te utilizaré para negociar con la reina y liberar al príncipe Malik, pero juro que no volverás a sufrir ningún daño. Abrí la boca para hablar, pero justo entonces me acordé del nombre con que lo había llamado Kiran. Todo mi cuerpo pareció paralizarse mientras miraba a esos ojos preciosos. ¿Castell? Se quedó inmóvil contra mí. Kiran dijo ese nombre. Mis ojos se deslizaron por sus despampanantes facciones y recordé las palabras de Loren. Afirmaba que había oído que el señor oscuro era apuesto y que su aspecto le había abierto las puertas de la mansión Goldcrest. Le había permitido seducir a Lady Everton. Y las palabras del propio Hawke también volvieron a mí, las que me había dicho la Perla Roja. Ha conducido a unas cuantas personas a tomar decisiones cuestionables en sus vidas. Parecía que mi corazón se había parado, pero ahora aceleró de nuevo y se desbocó. Las cosas empezaron a encajar. Cosas intranscendentes, como pequeños comentarios que Hawke había hecho aquí y allá. Cosas más grandes como la manera en que me había silenciado cuando pronuncié su nombre la noche que hicimos el amor. La manera en que todo el mundo obedecía sus órdenes, como lo había obedecido Jericó en el establo. Había dado la impresión de no querer cruzarse en su camino, aunque eso no lo había detenido luego. Como Kiran y los otros pronunciaban su nombre como si fuese una broma. Porque Hawke no era su nombre. Y no habíamos hecho el amor. Me había follado. Por todos los dioses, se me revolvió el estómago y me llevé una mano a la boca. Eres él. No dijo nada. Pensé que iba a vomitar. Arrastré la mano hasta mi pecho para desgarrar mi camisa ya rota. Eso es lo que le ocurrió a tu hermano, la razón de que sintieras tanta tristeza por él. Él es el príncipe que esperas recuperar intercambiándolo por mí. Tu nombre no es Hawke Flynn. Eres él. Eres el señor oscuro. Prefiero el nombre de Castell, o Cas, repuso entonces, su tono duro y distante. Si no quieres llamarme así, puedes llamarme príncipe Castell Danir, segundo hijo del rey Balin Danir, hermano del príncipe Malik Danir. Me estremecí. Pero no me llame señor oscuro. Ese no es mi nombre. El horror bulló en mi interior. ¿Cómo podía acabar de darme cuenta de esto? Los signos habían estado ahí, bien claros. Había sido muy estúpida. No solo una vez. No me había vuelto más perspicaz en absoluto después de enterarme de que era un atlantiano. No había visto lo que tenía delante de las narices. Que todo había sido desde luego una mentira. Reaccioné sin pensar. Estampé el puño contra su pecho. Le pegué. Me escoció la palma de la mano del bofetón que le di. Y él me dejó. Aguantó el tirón cuando le di un empujón en los hombros. Le grité mientras las lágrimas empañaban mi visión. Lo golpeé una y otra vez. «Para», me agarró de los hombros y tiró de mí hacia su cuerpo. Envolvió los brazos a mi alrededor y atrapó los míos a los dos. «Para, Poppy. Suéltame», exigí, con la garganta ardiendo. Se me encogió el corazón con el tipo de aflicción que solía sentir en otras personas. Casi estiré mis sentidos hacia él para comprobar si había irradiado de él o si había brotado de lo más profundo de mi ser, pero me detuve a tiempo. Te utilizaré. El dolor era mío.
No me había salvado porque yo le importara. No había prometido que no sufriría más daños porque le importara. ¿Cómo podía seguir olvidando ese detalle? Hawke. Hawke. Ese ni siquiera era su nombre, era Castell. Y tenía planes. Todas nuestras conversaciones, cada vez que me había besado, que me había tocado, que me había dicho que era valiente y fuerte, que le intrigaba y que no era como nadie más que hubiese conocido. Había hecho todas esas cosas no solo bajo una identidad falsa, sino también bajo un nombre falso para ganarse mi confianza, para que bajara la guardia en su compañía, todo para que estuviera dispuesta a salir de Macedonia con él, directa a un nido de víboras que, o bien querían utilizarme porque era la doncella, la elegida, la favorita de la reina, o querían verme muerta por las mismas razones. Apreté los ojos al pensarlo. Era peor que Jericó y los otros que querían verme muerta. Al menos con ellos no había ningún artificio. Sin embargo, todo lo relacionado con Hawke, con Castiel, desde su nombre hasta la primera noche en la Perla Roja, había sido diseñado para ganarse mi confianza. Lo había conseguido, pero ¿a qué precio? Ryland estaba muerto. Phillips y Eirik y todos los guardias y cazadores estaban muertos. Victor estaba muerto. Mis padres estaban muertos. Me había arrebatado a todo aquel que me importaba, ya fuera por su propia mano o por orden suya, mediante la separación o la muerte. Todo para poder reunirse con su hermano, otro príncipe, algo que yo podía entender, con lo que me podía identificar, pero también me había arrebatado el corazón, y había hecho que me enamorara del Señor Oscuro. Porque ese era él, aunque todo lo demás que decía realmente daba la impresión de ser cierto, aunque la historia que me había enseñado fuera toda mentira, aunque los ascendidos fuesen vampiros responsables de la creación de los demonios, de lo que les había sucedido a mis padres y a mí, aunque mi hermano fuese ahora uno de ellos. ¿Poppy? Con los ojos ardiendo, rodeé sobre el costado. Necesitaba espacio. Necesitaba salir de ese sitio, alejarme de él. No estaba segura con nadie en aquel lugar, desde luego no con él. Porque cuanto más tiempo me retuviera ahí con él, más difícil me resultaría recordar la verdad, más desesperada estaría por creer que era especial para él, porque solo quería ser especial para alguien, para quien fuera, ser algo más que un peón. Cuanto más tiempo pasara con él, más probable sería que olvidara toda esa sangre que manchaba sus manos, que olvidara que ya me había roto el corazón 2 veces, porque estaba sucediendo de nuevo, incluso después de la primera traición. Todavía me preocupaba por él, todavía me importaba, aunque quería odiarlo. Necesitaba odiarlo, pero no podía hacerlo. Lo supe ahora, porque sentía como si estuviera muriendo otra vez. ¿Cómo podía ser tan estúpida? No podía dejar que lo hiciera de nuevo, no podía olvidarlo todo. Me invadió el pánico, me obligó a abrir los ojos, mi mirada desquiciada saltó por toda la habitación. «Suéltame, Poppy», repitió mi nombre. Apoyó los dedos contra mi cuello y me puse tensa, antes de darme cuenta de que estaba comprobando mi pulso. «Tu corazón late demasiado deprisa». No me importaba que mi corazón explotara de mi pecho. «Suéltame», grité. Aflojó los brazos lo suficiente como para poder apartarme, sentarme. Su brazo seguía alrededor de mi cintura. Apoyé la mano en el suelo para equilibrarme, pero la palma de mi mano rozó contra la daga con la que me había apuñalado el señor Tullis. Era la piedra de sangre. Se me cayó el alma a los pies. Bajé los ojos hacia la daga. La pena y el dolor bullaron en mi interior. Me bloquearon la garganta. No podía respirar alrededor de ellos, alrededor de la certeza de que amaba al hombre que había estado involucrado en las muertes de tantas personas, que me había dejado ahí con esa gente, su gente, que querían verme muerta, que me habían mentido acerca de todo, incluido quién era en realidad. Se me partió el corazón en 2 e inundó mi pecho de un fango helado. De ahora en adelante siempre tendría frío, hasta el final. ¿Poppy? Me giré entre sus brazos, moviéndome por instinto. No sentía el mango frío en mi mano, pero noté cómo la hoja se hundía en su pecho. Noté que su sangre caliente salpicaba mi puño cuando el mango de la daga llegó hasta su piel. Despacio, levanté la mirada hacia la suya. Sus ojos color ámbar se abrían de par en par por la sorpresa. Me sostuvo la mirada por un instante, y luego miró hacia abajo, hacia el lugar donde la daga sobresalía de su pecho, de su corazón.